cansada en una silla junto a la mesa de la cocina. El crepúsculo caía por la ventana, y sobre la mesa, frente a ella, estaban los recibos del hotel Lakeside, los de la habitación y el restaurante, fechados el 4 de junio. El 4 de junio, Oliver debía estar en Seattle para una reunión con proveedores de piezas. Eso había dicho. Alisó el cheque arrugado con los dedos. Oliver era cada vez más descuidado. Antes al menos intentaba ocultar sus aventuras, pero ahora se limitaba a meterse los recibos en los bolsillos de la chaqueta y los pantalones, donde invariablemente acababan en la lavadora y luego directamente en las manos de Sheila. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí sentado? La voz de Oliver desde el salón sonaba habitualmente irritada. Estoy revisando el presupuesto familiar, dijo Sheila, doblando los papeles ordenadamente en un sobre. Últimamente hemos tenido muchos gastos imprevistos. Oliver apareció en la puerta, alto, con una calva en la frente, vestido con unos pantalones hechos en casa y una camiseta con el logotipo de Reparaciones Pollard. He tenido un día duro, se frotó las sienes. 3 lavadoras y un frigorífico con una fuga de freón. ¿Podemos hablar de dinero en otro momento? Sheila asintió y sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Por supuesto, cariño. La cena está en el microondas. Esperó a que Oliver volviera al televisor, sacó el teléfono y marcó un mensaje. Derek, necesito una consulta. ¿Mañana a las 2 en tu despacho? La respuesta llegó casi al instante. Claro, Shay. ¿Pasa algo? Aún no lo sé. Te lo diré cuando nos veamos. Sheila había conocido a Derek Osborne hacía 15 años, cuando acababa de empezar su carrera como contable en el pequeño bufete contiguo a su consultoría. A menudo almorzaban juntos y Derek, que entonces era un experimentado asesor financiero, le hablaba de distintas formas de invertir. El dinero tiene que funcionar, Sheila, le decía, echándole azúcar al café, sobre todo si lo ahorras poco a poco, y ella estaba ahorrando. Oliver nunca se había interesado por el presupuesto familiar, prefería gastar sus ganancias en herramientas para el taller, pesca y, como se supo más tarde, en hoteles con mujeres cuyos nombres Sheila no quería saber. 15 años atrás, Reparaciones Pollard había sido el sueño de Oliver, y Sheila una licenciada en económicas con un préstamo de estudios pendiente. Su inagotable optimismo y su fe en sí mismo le habían parecido atractivos. Hablaba de manos de oro y de gente que siempre necesitaría reparar maquinaria. Sheila creía. Y también creía a Derek, que le había aconsejado abrir una cuenta de inversión independiente. Empieza poco a poco, le dijo entonces. $100 al mes. Dentro de 10 años me lo agradecerás. Sheila empezó con 100. Luego fueron 200, luego 300. Oliver no se dio cuenta. Rara vez se fijaba en las finanzas familiares, a menos que fuera para pagar un nuevo juego de herramientas. Cuando el taller empezó a generar ingresos estables, Sheila sugirió invertir parte de los beneficios en acciones tecnológicas. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Oliver descartó la idea. Es un juego de ricos. Tenemos nuestro propio negocio, sólido como una roca. Así que Sheila dejó de ofrecerse. En su lugar, siguió invirtiendo por su cuenta, ahora en sumas mucho mayores. Derek la ayudaba, a veces llamando en mitad de la noche. Vende todo en el sector tecnológico, ya. O alguna posibilidad de entrar en la OPIV de una empresa de dispositivos médicos interesada. En 15 años, su modesta inversión inicial se había convertido en una suma de 6 ceros. Oliver no lo sabía. Para él, su bienestar económico seguía dependiendo de sus manos de oro y de un taller que, si bien aportaba unos ingresos constantes, nunca era tan rentable como quería pensar. La mañana recibió a Sheila con dolor de cabeza y una vaga sensación de inquietud. Oliver ya se había marchado. En los últimos meses había empezado a dejar la casa cada vez más temprano, explicando que se debía a la afluencia de clientes.
Ella sabía que no era cierto. No había más clientes de lo habitual. Ella llevaba su propia contabilidad del taller. A las 2, Sheila ya estaba sentada en el despacho de Derek, con una taza de café enfriándose en las manos. «Me está engañando», dijo sin preámbulos. «Otra vez». Derek, un hombre bajo de ojos marrones inteligentes y canas prematuras en las sienes, asintió. «¿Estás segura?» «Los recibos del hotel». Sheila sacó un sobre de su bolso. «Los encontré en el bolsillo de su chaqueta. Y no es la primera vez, Derek. Es que no puedo soportarlo más». Derek tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. «¿Qué piensas hacer?» «Divorciarme». La palabra le resultó difícil, aunque llevaba mucho tiempo pensando en ello. «Quiero divorciarme y necesito asesoramiento financiero». Derek se inclinó hacia adelante. «¿Nunca le hablaste de tus inversiones?» «No. Al principio era solo un juego, y luego me di cuenta de que era mi paracaídas, en caso de que algo le pasara a su negocio, o nuestro matrimonio». Sheila suspiró. «Cree que todo el dinero que tenemos es gracias a él. A veces bromea diciendo que yo solo muevo números en hojas de cálculo mientras él hace el trabajo de verdad. Para mí era más fácil no discutir». «Entonces necesitas un buen abogado». Derek sacó su teléfono. «Tengo un amigo especializado en estas cosas. ¿Le llamo?» Sheila asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. La piedra que había estado pesando sobre su pecho durante los últimos años se estaba aligerando un poco. 2 días después se reunió con el abogado Seamus Piercy, que escuchó atentamente su historia e hizo preguntas aclaratorias sobre la situación económica de la familia. «¿Así que su marido no sabe nada de sus inversiones personales?», preguntó Seamus, un hombre rechoncho y ágil de unos 40 años. «No lo sabe. Nunca ha preguntado». «¿Y las propiedades? ¿La casa? ¿Los coches?» «La casa está a nombre de los dos. Los coches también. Mi marido tiene un taller, que considera la principal fuente de ingresos de la familia». Seamus tomó nota de ello. «¿Así que su parte de los beneficios del taller iba para mantener a la familia?» «Sí, y mi sueldo y mis primas se destinaban a inversiones». El abogado golpeó su bolígrafo pensativo sobre la mesa. «En este caso, hay muchas posibilidades de que el tribunal reconozca sus inversiones como bienes personales, no sujetos a división, sobre todo si puede documentar que invirtió fondos personales». Sheila exhaló un suspiro de alivio. «Tengo todos los documentos. Soy contable, ¿recuerdas?» Seamus sonrió. «Entonces empecemos el proceso. Prepararé los papeles necesarios». Al salir del despacho del abogado, Sheila se sintió ligeramente mareada. Era como hacer paracaidismo, aterrador, pero sorprendentemente liberador. Decidió parar en el supermercado de Lakeside Avenue. Necesitaba comprar comida para la cena. Mientras caminaba por los pasillos con el carrito, se preguntaba cómo le comunicaría a Oliver su decisión. ¿Debía esperar a que el papeleo estuviera listo? ¿O sería mejor hablar esta noche? Sheila estaba tan absorta en sus pensamientos que no reparó inmediatamente en Oliver. Estaba de pie junto al botellero, al lado de una mujer alta con un vestido rojo brillante. Sheila se retiró instintivamente detrás de la hilera de latas, observándolos. La mujer hablaba animadamente y Oliver reía a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás. Hacía años que no se reía así en casa. La pareja se dirigió a la taquilla y Sheila lo siguió con cautela, manteniendo las distancias. En el aparcamiento, la mujer abrazó a Oliver, no fugazmente sino durante mucho tiempo, con todo su cuerpo apretado contra el de él. Luego se fueron a sus coches por separado. Al pasar junto a Sheila, la mujer le lanzó una mirada fugaz, sin interés, sin reconocerla, y se volvió desafiante, como si viera un asiento vacío. Era la mirada de un hombre que sabía exactamente quién tenía delante, pero prefería no darse cuenta. Sheila observó cómo Oliver salía del aparcamiento y pensó en los recibos del hotel, en sus inversiones y en los documentos que Seamus Piercy estaba preparando.
en cómo cambiaría su vida cuando todos los papeles estuvieran firmados. La mujer del vestido rojo subió al Audi plateado y salió del aparcamiento sin mirar siquiera en dirección a Sheila. Solo en el último momento bajó la ventanilla y saludó con la mano a Oliver, que esperaba en el semáforo. Sheila inhaló y exhaló lentamente. Ahora sabía que esta noche tomaría una decisión. Se acabó el retrasar lo inevitable. La noticia del divorcio de Sheila y Oliver se había extendido por Kirkland con la rapidez de un reguero de pólvora. En una pequeña ciudad donde todos se conocían, una noticia así no podía pasar desapercibida, sobre todo cuando se trataba del propietario del único taller de reparación de electrodomésticos del condado y de su esposa contable. Eran la comidilla de la cafetería Kirkland por las mañanas. Siempre supe que su matrimonio tenía problemas, dijo Betty Henderson, la dueña de la floristería, mientras removía su café. Él siempre estaba flirteando con los clientes y ella trabajaba demasiado. Dicen que fue ella quien pidió el divorcio, dijo en voz baja Prudence Willis, una peluquera con 30 años de experiencia. E imagínese, le dijo a la cara que sabía lo de la otra mujer. Betty movió la cabeza con simpatía. Pobre Sheila. ¿Qué haría ahora? Oliver tiene todo el dinero y ella ¿qué tiene? ¿Libros de contabilidad? Imogen Patchett oyó la última frase al pasar por delante de su mesa. Fingió ajustarse la correa del zapato para oír más. Imogen había sido encargada del supermercado Fresh Market durante 5 años y odiaba en secreto cada día que pasaba entre estanterías de comida y clientes descontentos. Oliver Pollard había entrado en su vida hacía 6 meses, cuando había venido a arreglar el equipo de refrigeración. El imponente hombre de bigotes grises y manos seguras parecía un billete hacia una vida mejor. Hablaba de su próspero negocio, de la casa con vistas al lago, de los viajes que planeaba. No mencionó a su mujer hasta que Imogen se enteró por sus colegas y provocó un escándalo. Entonces Oliver admitió que estaba casado, pero aseguró que hacía tiempo que el matrimonio se había convertido en una formalidad y que solicitaría el divorcio en cuanto resolviera algunos asuntos financieros. No quiero que se quede con la mitad de mi negocio, explicó. Tengo que hacerlo bien. E Imogen le creyó. Llevaba 6 meses esperando a que Oliver hiciera algo, y ahora resultaba que su mujer se les había adelantado. Disculpen, se inclinó hacia la mesa de Betty y Prudence. Las he oído hablar. ¿Están hablando de Sheila Dorrance? ¿De verdad ha pedido el divorcio? Las mujeres se miraron. Sí, querida, asintió Prudence. ¿La conoces? Imogen se enderezó, con la barbilla orgullosa. Oliver y yo llevamos juntos 6 meses. Él mismo iba a pedir el divorcio, pero supongo que ella se le adelantó. Betty y Prudence la miraron con la boca abierta. «Así que fuiste tú», empezó Betty, pero se detuvo en seco. «Sí, lo soy», replicó Imogen desafiante. «Y créeme, Oliver está muy contento de que todo se haya aclarado por fin. Ha estado esperando el momento oportuno para no dejarla desamparada. Es tan considerado». Con estas palabras se marchó, dejando a las mujeres intercambiando miradas de asombro. Al día siguiente, la historia de la amante de Oliver Pollard, que había declarado abiertamente su relación con él, se convirtió en el principal tema de conversación en Kirkland. Una semana después, Sheila se encontró cara a cara con Imogen por primera vez. Ocurrió en una farmacia Health Life. Sheila estaba eligiendo unas vitaminas cuando oyó una voz femenina familiar detrás de ella, y pensó que le había sido fiel todos estos años. Oliver es un hombre apuesto y exitoso, el tipo de hombre que no se queda en casa con esposas aburridas. Sheila se giró lentamente. Había 2 mujeres en el mostrador de cosméticos. Una de ellas era la del vestido rojo del aparcamiento del supermercado. Ahora llevaba un estricto traje pantalón, pero Sheila la reconoció al instante. «Dicen que se quedará sin nada», continuó la mujer hablando deliberadamente lo bastante alto para que Sheila la oyera. «Sin dinero, sin casa.
Una divorciada sin dinero, eso es todo. Su compañera se fijó en Sheila y le dio un codazo a su amiga. Se dio la vuelta, miró a Sheila de pies a cabeza y, en lugar de avergonzarse, sonrió aún más. «Hola, señora Pollard. ¿O ya es la señorita Dorrance?» Se tapó la boca desafiantemente con la mano. «Oh, lo siento. Qué falta de tacto. Imogen Patchett. Encantada de conocerla». Sheila sintió que la sangre se le subía a la cara, pero sus años como contable le habían enseñado a controlar sus emociones. «Señorita Patchett», asintió, «me alegro de conocerla por fin». Oliver nunca mencionó su nombre, solo el hotel donde se conocieron, aunque tal vez no lo considerara importante. La sonrisa de Imogen tembló, pero se recompuso rápidamente. «Bueno, ahora ya no tendrás que preocuparte por nuestros encuentros. Oliver me ha dicho que has solicitado el divorcio. Es muy honorable por tu parte liberarle de esta obligación». Sheila sonrió con recato. «De nada. Que tenga un buen día, señorita Patchett». Se dio la vuelta y se dirigió a la caja registradora, sintiendo la ardiente mirada de Imogen en su espalda. Una vez fuera, Sheila respiró hondo tratando de calmarse. El teléfono de su bolso vibró. «Sheila, tenemos que vernos. Hay novedades en tu caso. ¿Hoy a las 3? Derek». Sheila marcó rápidamente, aliviada. Derek era la única persona con la que podía tener una conversación sincera sobre lo que estaba pasando. A las 3 estaba sentada en su despacho hablando de su reunión con Imogen. «Me llamó divorciada sin dinero, Derek. En mi cara, como si debiera avergonzarme por haberle pedido el divorcio a un marido infiel». Derek frunció el ceño. Probablemente Oliver le había contado todo tipo de cosas sobre su estado. Seguro que sí. Siempre había exagerado los ingresos del taller. De hecho, durante los últimos 5 años, el negocio había estado luchando por mantenerse a flote. Si no hubiera sido por mi inversión en reformas y nuevos equipos, habría cerrado hace tiempo. Derek negó con la cabeza. «Y sin embargo, tiene el descaro de llamarte indigente», hizo una pausa. «Hablando de dinero, he hablado con Shamus esta mañana. Cree que tu caso es muy sólido. Tienes todos los recibos de tus inversiones, tus cuentas personales separadas de las familiares. Confía en que el tribunal te deje con todas tus inversiones». Sheila exhaló aliviada. «Son buenas noticias. Pero hay un pero». Derek levantó un dedo. «Mientras dure el proceso de divorcio, tienes que mantener en secreto la información sobre tus bienes, especialmente de Oliver y su novia». «¿Por qué?» «Porque si Oliver se entera de la verdadera magnitud de tu fortuna, puede intentar cuestionar sus orígenes, alegar que el dinero fue compartido, que invertiste del presupuesto familiar, no de tus ganancias personales. Eso complicaría el proceso». Sheila asintió. «Lo comprendo, pero es difícil guardar silencio cuando te miran con tanta superioridad». «Aguanta un poco más», dijo Derek en voz baja. «Pronto todo volverá a la normalidad». Después de reunirse con Derek, Sheila fue al supermercado. Desde que Oliver se había mudado al piso que había alquilado, cocinaba para sí misma. Era inusual, pero liberador al mismo tiempo. Intentó pasar desapercibida en el supermercado, pero todo Kirkland parecía estar observando cada uno de sus movimientos. Sentía miradas curiosas, comprensivas y, a veces, sentenciosas. La noticia de su divorcio era claramente el centro de los cotilleos de la ciudad. En el estante de los cereales oyó un susurro a su espalda. «Es ella. Su marido la dejó por una joven encargada de Fresh Market. Pobrecita, dicen que se va a quedar sin un duro, y ella es la que le ha estado ayudando con el negocio todos estos años». Sheila suspiró y siguió su camino. En la caja se topó con Imogen, que estaba de pie en compañía de 2 colegas del supermercado. «Oh, mira quién está aquí», exclamó Imogen en voz alta, atrayendo la atención de las demás hacia Sheila. «Nuestra heroína local del día. ¿Cómo está, señorita Dorrance?»
¿Ha encontrado un lugar donde vivir después del divorcio? Sheila ignoró la pregunta, poniendo en silencio sus compras en la cinta. He oído que tendrá que mudarse de su preciosa casa, continuó Imogen. Qué pena. Pero no te preocupes, hay pisos decentes y asequibles en la zona sur de la ciudad. No son tan lujosos como tu mansión, pero sirven para una divorciada sin dinero. Sus compañeras soltaron una risita y algunos compradores observaron la escena con interés. Sheila miró a Imogen. Gracias por su preocupación, señorita Patchett. Pero no se preocupe por mi casa. Debería pensar más en su propio futuro. Oh, mi futuro está bien, sonrió Imogen con suficiencia. Tengo a Oliver. ¿Lo tiene? Sheila pagó sus compras y sin contestar se dirigió a la salida. Lo último que oyó fue a Imogen diciendo: «Pobrecita, ni siquiera tiene nada que decir. Debe de estar desesperada». Sheila entró en el coche, intentando mantener la calma. Quería gritarle la verdad a Imogen en la cara, que su antiguo Oliver estaba endeudado, que su negocio solo se mantenía a flote gracias a las aportaciones económicas de Sheila, que el verdadero dinero de su familia siempre había venido de ella. Pero las palabras de Derek la contuvieron. «Mantén tu información patrimonial en privado». Sheila arrancó el coche y salió del aparcamiento, repitiendo mentalmente la frase como un mantra. Al día siguiente se reunió con Seamus Piercy para preparar la primera vista judicial. «Hemos preparado todo el papeleo», dijo el abogado entregándole una carpeta. «Hay extractos de todas tus cuentas, historial de inversiones, títulos de propiedad de casas y coches, todo lo que pueda necesitar el tribunal». Sheila hojeó los papeles, encogida ante la idea de hacer públicos todos sus asuntos financieros. «No te preocupes», dijo Seamus, como si hubiera leído su mente. «La mayoría de estos documentos serán confidenciales. El tribunal solo verá lo que necesite para tomar una decisión». «¿Cuándo es la primera vista?» «Dentro de 15 días. Prepárate para que Oliver impugne tu derecho a la casa y posiblemente pida una indemnización por su parte». Sheila asintió. «Estoy preparada». ¿Y el taller? Según la ley, un negocio fundado durante el matrimonio se considera propiedad adquirida conjuntamente, pero dado que tú misma llevabas la contabilidad y puedes demostrar tu contribución económica a su desarrollo, podemos reclamar tu parte, ya sea en forma de compensación económica o de participación en el negocio. Sheila negó con la cabeza. «No quiero una parte del taller. Solo quiero un reparto justo de lo que realmente nos pertenece». De camino a casa, Sheila pasó por casa de Derek para contarle lo de la reunión con el abogado. Lo encontró en el jardín detrás de la casa, podando rosales. «Derek, ¿eres jardinero?», se preguntó Sheila. «En todos los años que llevamos siendo amigos, nunca te había visto con unas tijeras de podar en la mano». Derek sonrió avergonzado. «Es una nueva afición. Después del divorcio, necesitaba algo con lo que ocupar el tiempo. Las rosas resultaron ser una buena terapia». Sheila recordó que Derek se había divorciado hacía 3 años, tras 20 de matrimonio. Ella le había apoyado lo mejor que había podido, pero nunca imaginó que pronto se encontraría en una situación similar. «Cuéntame cómo ha ido la reunión». Derek dejó a un lado las tijeras de podar y le indicó que se acercara a la mesa del jardín. Sheila relató la conversación con Seamus, sin ocultar su preocupación. «Temo que Oliver provoque un escándalo en la reunión. Nunca admitirá que su negocio no tiene éxito. Es una cuestión de orgullo para él». Derek sacudió la cabeza pensativo. Oliver siempre había sido demasiado orgulloso y demasiado seguro de su excepcionalidad. Eso fue lo que le llevó a divorciarse. «No solo eso», dijo Sheila en voz baja, «sino sus engaños y su incapacidad para verme como una compañera igual». Derek le cubrió la mano con la suya. «Sheila, escúchame. Pase lo que pase en el tribunal, digan lo que digan Oliver o esa mujer, recuerda que eres más fuerte de lo que creen. Y más rica», sonrió.
Pero no se lo digas a nadie todavía, ni siquiera cuando quieras ponerlos en su sitio. Sheila le apretó la mano agradecida. Lo sé, Derek. Guardaré silencio hasta el último momento, te lo prometo. La sala de Kirkland era pequeña y sofocante. A pesar del aire acondicionado en funcionamiento, Sheila sentía un hilillo de sudor que le corría por la espalda. Se sentó junto a Seamus Piercy, mirando al frente e intentando no mirar a Oliver, que estaba sentado en la mesa de enfrente con su abogado, Patrick Dillon. La juez Orla Parker, una mujer de unos 50 años, mirada penetrante y labios finos, hojeaba los documentos y de vez en cuando se ajustaba las gafas. Hacía 3 meses que Sheila había solicitado el divorcio y hoy iba a hacer la vista final. Así pues, pronunció finalmente el juez, hemos tratado todas las cuestiones patrimoniales relacionadas con el divorcio de Sheila Dorrance y Oliver Pollard. El señor Pollard ha aceptado la división de la propiedad. La casa se venderá y los beneficios se dividirán a partes iguales. Los coches permanecerán con sus actuales propietarios. En cuanto al negocio del señor Pollard, dada la contribución de la SRA, Dorrance a su desarrollo. Señoría, la interrumpió Oliver levantándose de un salto de su asiento. Me gustaría reiterar que Reparaciones Pollard es un negocio enteramente mío. Yo la fundé. Yo la he desarrollado. Yo he invertido mis energías y mi dinero en ella. Sheila se limitaba a llevar la contabilidad, por lo que recibía un sueldo. La juez Parker lo miró severamente por encima de sus gafas. Señor Pollard, le recuerdo que solo puede hablar con el permiso del tribunal. Señor Dillon, por favor, controle a su cliente. Patrick Dillon, un joven abogado ambicioso y de mirada aguda, puso la mano en el hombro de Oliver, obligándole a sentarse. Disculpe, señoría, le dijo. Mi cliente está reaccionando emocionalmente a la situación, lo cual es comprensible dadas las circunstancias. No obstante, insistimos en que el negocio de Reparaciones Pollard debe seguir perteneciendo íntegramente al señor Pollard como fundador y único propietario. El juez asintió. Lo he tenido en cuenta, señor Dillon. Según los documentos aportados, la SRA. Dorrance ha contribuido de forma significativa al desarrollo del negocio, especialmente en los últimos 5 años, cuando financió la reforma del local y la compra de nuevos equipos. Sin embargo, dado que no pide una participación en el negocio, sino una compensación por su inversión. ¿Compensación? Oliver se sobresaltó de nuevo. ¿Qué inversión? Todo el dinero que se invirtió en el taller lo gané yo, con mis manos. Señor Pollard. La juez levantó la voz. Un quebrantamiento más del orden y tendré que multarle por desacato al tribunal. Siéntese. Oliver se sentó de mala gana en la silla y miró furioso a Sheila. Ella se sentó recta, intentando mantener la calma, aunque por dentro le hervía la indignación. Durante tantos años había guardado silencio sobre su contribución económica a la familia, y ahora Oliver tenía el descaro de afirmar que él se había ganado todo el dinero. Continuemos, dijo el juez. En cuanto a las cuentas bancarias personales de las partes, según los documentos aportados, el señor Pollard tiene una cuenta en el First Bank of Kirkland con un saldo de $28,000. Esta cuenta está reconocida como de su propiedad personal. La señora Dorrance tiene una cuenta personal en el mismo banco con un saldo de $5,700, que también se reconoce como su propiedad personal. Oliver sonríe con suficiencia mientras mira a Sheila. Ella sabía lo que estaba pensando. Unas semanas antes de que se iniciara el proceso de divorcio, había transferido una importante cantidad de dinero, casi 40,000, de su cuenta principal a una nueva cuenta abierta a nombre de su prima. Él creía que Sheila no lo sabía, pero ella llevaba un registro de todas sus finanzas y se dio cuenta inmediatamente de la desaparición del dinero. Sin embargo, continuó el juez, según el artículo 293 del Código de Familia, es ilegal ocultar bienes en un divorcio. Señor Pollard,
El tribunal tiene pruebas de que usted transfirió $40,000 a la cuenta de su pariente justo antes de que comenzara el procedimiento de divorcio. Esta cantidad se tendrá en cuenta en la división de bienes y se entregará íntegramente a la señora Dorrance como compensación. El rostro de Oliver se tensó. Se volvió hacia su abogado y le susurró algo con fiereza al oído. Patrick Dillon parecía incómodo. Al parecer, Oliver no le había informado del dinero. «Señoría», comenzó el abogado, «mi cliente alega que esta transferencia fue...» «No he terminado, señor Dillon», lo detuvo el juez. «Ahora, sobre las inversiones personales de la SRA. Dorrance. Según los documentos aportados, durante los 15 años de su matrimonio, la SRA. Dorrance invirtió sus fondos personales en diversos activos. Estas inversiones se hacían desde su cuenta personal, que se financiaba exclusivamente con su salario y primas. El señor Pollard no participaba en estas inversiones y, según su testimonio, ni siquiera tenía conocimiento de ellas. Sheila sintió que Seamus, sentado a su lado, se ponía tenso. Había llegado la hora de la verdad. Según la ley, las inversiones realizadas por uno de los cónyuges con fondos personales, sin la participación del otro, se reconocen como bienes personales y no están sujetas a división en un divorcio. Por lo tanto, todos los activos de inversión de la SRA, Dorrance, con un valor agregado de $1.320.000 en el momento en que se presentó la demanda de divorcio, se reconocen como su propiedad personal. Se hizo el silencio en el vestíbulo. Oliver se quedó helado como si le hubieran golpeado en la cabeza. Se volvió lentamente hacia Sheila, con el rostro contorsionado por la sorpresa y la ira. ¿1 millón? Susurró. ¿Tienes 1 millón? Sheila se permitió mirar directamente a Oliver por primera vez en toda la reunión. En sus ojos se leía incredulidad mezclada con rabia y... ¿Miedo? ¿Miedo? Sí, era miedo. El miedo de un hombre que de repente se daba cuenta de que todos estos años había estado viviendo bajo la ilusión de su propia superioridad. La SRA. Dorrance invirtió sus fondos personales con la ayuda de un asesor financiero, explicó el juez. Todas las transacciones están documentadas y respaldadas por extractos bancarios. El tribunal no tiene motivos para dudar del origen de estos fondos. Pero eso es imposible. Oliver volvió a dar un respingo. No puede haber ganado tanto dinero. No es más que una contable. Señor Pollard, la juez golpeó su mazo. Esta es su última advertencia. Una conducta desordenada más y será expulsado de esta sala. Oliver se hundió pesadamente en su silla, sin dejar de mirar a Sheila. Ella se dio la vuelta, sintiéndose extrañamente aliviada. Por fin se había desvelado el secreto. Oliver había descubierto por fin la verdad sobre quién había sido el verdadero pilar de su familia durante todos estos años. A la vista de todos los documentos y pruebas presentados, continuó el juez, el tribunal ordena que se disuelva el matrimonio entre Sheila Dorrance y Oliver Pollard. La casa se venderá y los beneficios se dividirán a partes iguales entre las partes. El negocio de reparaciones Pollard queda totalmente en posesión del señor Pollard, pero se le exige que pague a la SRA. Dorrance una indemnización de $45,000 por su inversión en el desarrollo del negocio. Las cuentas bancarias personales siguen en posesión de sus propietarios. Los $40,000 transferidos por el señor Pollard a la cuenta de un familiar deben devolverse y transferirse íntegramente a la SRA. Dorrance. Los activos de inversión de la SRA. Dorrance se reconocen como su propiedad personal y no se dividirán. Las costas judiciales serán pagadas a partes iguales por las partes. El juez echó otro vistazo a la sala y añadió: «El divorcio ha finalizado. Los documentos estarán listos al final del día. Se levanta la sesión». El golpe del martillo del juez le sonó a Sheila como el acorde final de una larga y agotadora sinfonía. Se acabó. Era libre de irse. Seamus Piercy
Le estrechó la mano. Enhorabuena, señorita Dorrance. Ha conseguido todo lo que esperaba y más. Los $40,000 que su ex marido escondió son un buen extra. Sheila sonrió débilmente. Gracias, Seamus. No podría haberlo hecho sin ti. Recogió sus papeles y se dirigió a la salida, intentando no mirar a Oliver, que seguía sentado en su escritorio, agarrándose la cabeza. Derek la alcanzó en la puerta. Había asistido a la reunión como testigo del origen de su inversión. «Lo has hecho bien», dijo estrechándole la mano. «¿Cómo te encuentras?» «Extraña», admitió Sheila, como si hubiera soltado la pesada mochila que llevaba 15 años cargando, ligera y vacía al mismo tiempo. Derek asintió comprensivo. «Es normal. Ya pasará». Salieron del juzgado bajo el sol primaveral. Sheila inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire caliente le llenaba los pulmones. Una nueva vida. Ya era oficial. En ese momento, un Audi plateado se detuvo ante el juzgado. Imogen bajó de él, vestida con un traje rojo brillante que la hacía parecer un pájaro exótico entre las palomas grises de Kirkland. Cuando vio a Sheila y a Derek, se quedó inmóvil un momento, pero luego, con la barbilla en alto, dio un paso rápido hacia la entrada. «Ahí están las animadoras», dijo Derek en voz baja. Sheila sonrió involuntariamente. Se preguntó si Imogen conocía la verdadera situación económica de Oliver. Sabría que su amante, Bastille, está en realidad endeudado hasta el cuello, con un negocio en quiebra y sin perspectivas de futuro. «Derek», dijo Sheila de repente, «vámonos de aquí. No quiero volver a ver a Oliver ni a ella». Bajaron rápidamente los escalones y se dirigieron al aparcamiento. Sheila se volvió y vio a Imogen saliendo del juzgado con Oliver. Le dijo algo, agitando los brazos con la cara contorsionada por la ira. Oliver caminaba con la cabeza gacha, sin contestar. «Creo que alguien acaba de descubrir la verdad», dijo Derek, siguiendo la mirada de Sheila. «Que se encarguen ellos», dijo ella, entrando en el coche. «Ya no es asunto mío». Mientras tanto, en el piso de Oliver se desarrollaba un drama. Imogen se paseaba por el pequeño salón como un tigre enjaulado, con los tacones golpeando el parqué mientras iba de un lado a otro. $1,000,000, gritaba. «Tiene $1,000,000, y tú me dijiste que se quedaría sin nada, que tú tenías todo el dinero». Oliver se sentó en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. Tenía los hombros caídos y la sangre le latía con fuerza en las sienes. ¿Cómo? ¿Cómo podía Sheila haberle ocultado semejante suma de dinero todos estos años? ¿De dónde había sacado siquiera $1,000,000? «No lo sabía», respondió en voz baja. «Te juro, Imogen, que no tenía ni idea de que tuviera esa maldita inversión». «¿No lo sabía?» Imogen se detuvo frente a él con las manos a los lados. «¿Cómo puedes no saber que tu mujer es millonaria? Nunca te has interesado por tus finanzas». Oliver la miró cansado. Sheila llevaba toda la contabilidad, tanto de la casa como del negocio. Siempre decía que nos iba bien, que el taller aportaba lo suficiente. ¿Y en realidad? Imogen entornó los ojos. En realidad era su dinero el que te mantenía a flote todo el tiempo, ¿no? Oliver no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Imogen se desplomó en la silla de enfrente, y su rabia fue sustituida de repente por la desesperación. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Qué te queda después de este divorcio?» Oliver se pasó la mano por la cara. «El taller. Y deudas. Muchas deudas. El negocio apenas ha llegado a fin de mes en los últimos 5 años», pensaba. Esperaba poder conseguirle a Sheila un buen acuerdo en el divorcio, tal vez incluso una casa. En lugar de eso, la voz de Imogen temblaba de rabia contenida. «Tienes que pagarle $45,000 y devolverle los otros 40 que escondiste. ¿Acaso tienes tanto dinero?» Oliver negó con la cabeza. «Tendría que vender parte del equipo o pedir un préstamo». Imogen se cubrió la cara con las manos.
Todos sus sueños de una vida rica con un empresario de éxito se desmoronaban ante sus ojos. En lugar de un futuro seguro, estaba endeudada y en un piso pequeño con un hombre que ni siquiera podía conseguir un divorcio en condiciones. «Saldremos de esta», intentó animarla Oliver. «Puedo ampliar el negocio, contratar a una ayudante, aumentar la cartera de clientes». «¿Con qué dinero?», le interrumpió Imogen. «Acabas de decir que estabas endeudado». Oliver levantó la barbilla con obstinación. «Puedo ganar dinero. Siempre lo he hecho». «No», Imogen negó con la cabeza. «Sheila era la que ganaba. Tú solo le seguías la corriente, aprovechándote de su dinero». Oliver se levantó del sofá de un salto. «¿Qué dices? Me he partido el culo trabajando todos estos años. Construí un negocio desde cero con mis propias manos». «Lo he endeudado», replicó Imogen. «Y ahora estoy endeudado con mi exmujer. Eso está bien, está muy bien». Se levantó y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», la llamó Oliver. Imogen se dio la vuelta con los ojos brillantes de lágrimas y furia. «Necesito pensar, Oliver, sobre nosotros, sobre nuestro futuro, si es que hay uno». Con estas palabras, dio un portazo y dejó a Oliver solo en el piso vacío, con un montón de nuevas deudas y esperanzas frustradas. A pesar de su amenaza de marcharse, Imogen volvió con Oliver esa misma tarde. Hablaron durante mucho tiempo, se gritaron, se reconciliaron y volvieron a pelearse. Al final, llegaron a un compromiso. Oliver se dedicaría a ampliar el negocio e Imogen le ayudaría con la promoción y a atraer nuevos clientes. «Tengo contactos en el centro comercial», dijo ella, haciendo planes. «Podríamos abrir allí un pequeño taller. Eso atraería a nuevos clientes». Oliver la escuchó, asintiendo y fingiendo creer en el éxito de su plan. En realidad, se daba cuenta de que sin el dinero de Sheila, su negocio estaba condenado al fracaso, pero no podía admitirlo ante Imogen. Ella se marcharía. «Y podríamos mudarnos a un barrio de más categoría», seguía soñando Imogen. «No de inmediato, por supuesto, sino dentro de 1 o 2 años, cuando mejore el negocio». «Por supuesto», asintió Oliver, que no quería romper sus ilusiones. «Dentro de 1 año o 2». En el fondo sabía que no habría 1 año o 2, que la única oportunidad de salvar su negocio era encontrar un nuevo inversor o una nueva esposa con dinero. Pero mientras Imogen creyera en su riqueza inexistente e hiciera planes para su futuro juntos, al menos podría fingir que seguía teniendo el control. Pasaron 2 semanas desde que se consumó el divorcio. Sheila se adaptaba lentamente a su nueva vida. La casa estaba en venta y alquiló temporalmente un acogedor piso en la parte norte de Kirkland, un barrio tranquilo con vistas al lago. Cada mañana se despertaba con una sensación de ligereza y libertad que no había experimentado en años. Este jueves, Sheila decidió pasarse por el supermercado Fresh Market después del trabajo. Normalmente prefería comprar en la pequeña tienda cercana a su casa, pero esta noche necesitaba ingredientes específicos para la cena. Derek la había invitado a una barbacoa este fin de semana y ella le había prometido preparar su característica ensalada de quinoa y aguacate. Sheila estaba pasando el carrito por el pasillo de frutas y verduras, eligiendo aguacates maduros, cuando oyó una voz familiar. Imogen Patchett estaba de pie en el puesto de artículos promocionales, hablando en voz alta con una colega mayor con un delantal de uniforme de supermercado. «Es insoportable la cantidad de papeleo que hay que hacer para solicitar un préstamo», dijo Imogen, arreglándose el pelo perfectamente peinado. «Pero Oliver dice que es necesario para ampliar el negocio. Pensamos abrir un segundo punto de recogida en el centro comercial». La mujer mayor asintió con educado interés, claramente sin compartir el entusiasmo de Imogen. Sheila intentó escabullirse hacia la caja, pero Imogen la vio y, como un tiburón que huele la sangre, se dirigió hacia ella.
Sheila, ¡qué encuentro tan inesperado!, exclamó con exagerada alegría. ¿Cómo te va en tu nuevo piso? Sheila suspiró, dándose cuenta de que no había forma de evitar la conversación. Hola, Imogen. Estoy bien, gracias. Debe ser difícil acostumbrarse a una vida modesta después de la casa grande. Imogen habló lo suficientemente alto como para llamar la atención. Por otro lado, menos espacio significa menos limpieza, ¿no? Sheila notó que unos cuantos compradores se volvían en su dirección, escuchando con curiosidad la conversación. Todo el mundo en la pequeña Kirkland conocía el divorcio de Sheila y Oliver, y muchos parecían pensar que Sheila era la perdedora. Mi piso es bastante cómodo, dijo Sheila con calma. ¿Cómo van las cosas entre Oliver y tú? He oído que vas a pedir un préstamo. Imogen se tensó un poco, pero enseguida volvió a esbozar una sonrisa de suficiencia. Oh, es para ampliar el negocio. Ya sabes cómo es esto. Hay que invertir dinero para ganar más dinero. Oliver dice que los beneficios se duplicarán este año. Sheila contuvo las ganas de reír. Los beneficios del taller no habían dejado de caer en los últimos 5 años y ninguna ampliación podría cambiar la situación. Pero, al parecer, Oliver seguía decidiendo, e Imogen estaba encantada de creerlo. Bien por ti, dijo Sheila, e intentó seguir comprando, pero Imogen la siguió. ¿A qué te dedicas ahora?, preguntó con fingido interés. ¿Sigues siendo contable? ¿O buscas algo mejor pagado? Debe de ser difícil mantener incluso un piso pequeño con el sueldo de un contable. Sheila se detuvo en la estantería de los cereales y eligió un paquete de quinoa. Podía sentir la irritación acumulándose en su interior. ¿Cuánto tiempo más tendría que aguantar estas burlas? Lo estoy haciendo bien, Imogen. Y sí, sigo siendo contable. Oh, eso es estable, dijo Imogen. Aunque, ya sabes, si necesitas un trabajo a tiempo parcial, siempre hay puestos de cajera en el supermercado. Horario flexible y descuento en la compra, bajó la voz teatralmente. Para alguien como tú, eso podría ser algo bueno. Sheila sintió que el color le inundaba la cara. Estaba claro que Imogen estaba en rumbo de colisión y tenía un público agradecido a juzgar por las miradas. Gracias por preocuparte, dijo Sheila secamente, pero no necesito los ingresos extra. ¿De verdad? Imogen levantó las cejas teatralmente. Oliver me dijo que siempre te estabas quejando de que no tenías suficiente dinero, que te habías gastado todos tus ahorros en su taller. Sheila apretó los dientes. Mantén en privado la información sobre tus bienes. La frase de Derek había sonado como un mantra en su cabeza durante los últimos meses. Pero ahora, al ver la cara de suficiencia de Imogen y las miradas curiosas de los que la rodeaban, sentía que su paciencia se agotaba. Imogen, dijo, tratando de mantener la voz baja. No sé qué te habrá dicho Oliver, pero será mejor que dejes de hablar de mi situación económica en público. ¿Oh, he dado en el clavo? Imogen agitó las manos pretenciosamente. Lo siento, no era mi intención. Es que, ya sabes, cuando ves a un hombre caer desde tan alto, pero ¿qué altura es esa? Oliver me contó cómo contabas cada centavo, cómo renunciabas a ropa nueva para ahorrar dinero. La clásica divorciada sin dinero tratando de parecer más rica de lo que realmente es. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sheila sintió que algo en su interior se quebraba. Al diablo con la precaución. Al diablo con los consejos de Derek. Esta mujer merecía oír la verdad. ¿Sabes, Imogen? Sheila se volvió hacia ella, repentinamente tranquila y segura. Estás tan orgullosa de tu relación con Oliver, de tus planes de futuro. Pero, ¿has visto alguna vez los estados financieros de su taller? Imogen se sintió un poco confusa ante este giro. ¿Por qué iba a querer verlos? El propio Oliver. Oliver miente, la interrumpió Sheila. Durante los últimos 5 años su negocio había estado funcionando con pérdidas. Lo único que ha mantenido la tienda a flote es mi dinero.
El dinero que invertí en renovar el local, en nuevos equipos, en publicidad. Imogen se rió incrédula. ¿Tu dinero? ¿Con qué sueldo de contable? No seas ridícula. No solo el sueldo. Sheila sintió una extraña satisfacción al ver la confusión en el rostro de Imogen. Llevo 15 años invirtiendo mis fondos personales. He tenido mucho éxito. ¿Sabes cuánto tengo ahora en mis cuentas? Más de $1.000.000. Y eso es solo mi dinero, sin contar mi parte de la venta de la casa. La cara de Imogen se estiró. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras. ¿No te lo crees?, continuó Sheila. Pregúntale a Oliver. Se enteró en el juzgado cuando intentó impugnar mi derecho a invertir. Pregúntale por qué ahora tiene que pagarme $85.000, 45 como compensación por mi inversión en el taller y otros 40, que intentó ocultar transfiriéndolos a la cuenta de su primo. Imogen se puso pálida. Sheila vio un destello de duda en sus ojos. Tal vez ya había advertido alguna incoherencia en las palabras de Oliver, alguna señal de sus problemas financieros. «Mientes», dijo finalmente Imogen. «Oliver me lo habría dicho si tuviera problemas económicos». Sheila se encogió de hombros. «Pregúntaselo tú misma. Pregúntale por qué pide un préstamo. ¿Por qué está aplazando las reparaciones del taller? ¿Por qué canceló el pedido de un nuevo juego de herramientas que había planeado comprar en enero?» Imogen tragó saliva. Efectivamente, Oliver había cancelado el pedido, diciendo que había encontrado las mismas herramientas más baratas en otro sitio, y realmente había estado irritable y deprimido las últimas semanas, atribuyéndolo al cansancio y al estrés por el divorcio. Y, Imogen, Sheila bajó la voz, si sigues pensando que soy una divorciada sin dinero, permíteme recordarte que, a diferencia de ti, yo no me aferro a un hombre por dinero, y menos a un hombre que no tiene dinero. Con estas palabras se dio la vuelta y se dirigió al mostrador de la caja, dejando a Imogen boquiabierta en medio de la sección de verduras. Los pocos compradores que presenciaron la escena intercambiaron susurros y miradas de admiración. Parecía que Kirkland pronto tendría un nuevo tema de cotilleo. Después de pagar sus compras, Sheila se dirigió al aparcamiento y subió a su coche. Las manos le temblaban ligeramente por la adrenalina. ¿Qué había hecho? No iba a contarle su inversión a nadie más que a sus amigos más íntimos, y ahora toda la ciudad lo sabría. Pero, extrañamente, Sheila no sintió remordimiento. Al contrario, se sentía ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Durante años había guardado silencio sobre sus logros, dejando que Oliver se considerara el principal sostén de la familia. Durante años había tolerado su actitud despectiva hacia su trabajo, sus bromas sobre cambiar papeles. Y ahora, por fin, la verdad había salido a la luz. Sheila arrancó el coche y salió del aparcamiento, sintiéndose extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara, ya no se callaría sus éxitos, ya no rebajaría sus logros para que alguien de su entorno se sintiera mejor. Mientras tanto, Imogen estaba de pie en medio del supermercado, intentando digerir lo que había oído. $1.000.000? ¿De Sheila? No podía ser verdad. Oliver lo sabría, se lo habría dicho. Pero, ¿y si Sheila decía la verdad? ¿Y si Oliver se había quedado prácticamente sin dinero después del divorcio? ¿Y si todo lo que decía de ampliar el negocio, de un segundo local en el centro comercial, no era más que una forma de ocultar la realidad de la situación? Imogen recordaba cómo Oliver se estremecía cada vez que ella hablaba de comprar un coche nuevo, cómo le había sugerido que esperara al año siguiente para irse de vacaciones, cómo se había vuelto cada vez más irritable cuando hablaba de dinero. Sacó el teléfono y marcó su número. Los pitidos se sucedieron, pero Oliver no contestó. Probablemente estaba ocupado con un cliente, pensó Imogen, pero la sensación de inquietud en el estómago era cada vez mayor. Después del trabajo, se dirigió directamente al taller de Oliver. Normalmente estaba lleno de clientes a esa hora,
Pero hoy el aparcamiento frente a Reparaciones Pollard estaba vacío. Solo estaba aparcada la vieja camioneta de Oliver. Imogen entró. Oliver estaba sentado en su escritorio con los brazos alrededor de la cabeza. Tenía unos papeles delante, que se apresuró a guardar cuando la vio. ¿Imogen? Parecía sorprendido y... ¿culpable? Creía que trabajabas hasta tarde esta noche. Conocí a tu ex mujer en el supermercado, dijo Imogen, observando atentamente su reacción. Hemos tenido una conversación interesante. Oliver se puso tenso. ¿Sí? ¿De qué iba? Sobre dinero. Imogen se acercó un poco más. Su dinero, para ser exactos, su $1.000.000 en inversiones, y el hecho de que tu negocio ha estado funcionando con pérdidas durante los últimos 5 años, y el hecho de que le debes $85.000. La cara de Oliver se contorsionó. Abrió la boca para decir algo, la cerró, la volvió a abrir, y, de repente, sus hombros se desplomaron. Quería decírtelo, dijo en voz baja. Estaba esperando el momento oportuno. Imogen sintió que algo en su interior se quebraba, así que era verdad. Todo lo que Sheila había dicho era cierto. Estaba saliendo con un hombre que no tenía dinero ni perspectivas, solo deudas y un negocio moribundo. ¿Era el momento adecuado? Su voz temblaba de rabia contenida. Llevamos juntos 6 meses, Oliver. Llevas 6 meses contándome cuentos de hadas sobre tu exitoso negocio, sobre tus planes de futuro, sobre cómo vamos a vivir nuestras vidas. No son cuentos de hadas. Oliver se levantó de la silla de un salto. Tengo planes, planes de verdad. Sí, ahora es difícil, pero puedo arreglarlo. Encontraré el dinero, pagaré la deuda de Sheila, ampliaré el negocio. ¿Dónde encontrarás el dinero?, le interrumpió Imogen. ¿Quién te va a prestar dinero si ya estás endeudado? ¿Quién va a invertir en un negocio que no es rentable? Oliver guardó silencio. Tenía la cara enrojecida y una vena hinchada en el cuello. No lo entiendes, sisió por fin. Eres igual que Sheila. ¿Crees que soy un perdedor, verdad? ¿Crees que no puedo soportarlo? Creo que me has estado mintiendo, replicó Imogen en voz baja. Todo este tiempo, sobre tu dinero, sobre tus negocios, sobre tu divorcio, me hiciste creer que teníamos un futuro. «¡Tenemos futuro!», exclamó Oliver. «Lo arreglaré todo, lo prometo. Solo necesito tiempo». Imogen sacudió la cabeza. Recordaba cómo había empezado todo. Su confianza, sus historias sobre un negocio próspero, sus promesas de darle la vida con la que siempre había soñado, y ahora estaba ante un hombre que apenas podía mantenerse a sí mismo. «¿Cuánto tiempo necesitas, Oliver?», preguntó ella. «¿1 año? 2 años? 5 años?» Él no contestó, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. «No puedo esperar tanto», dijo Imogen. «Tengo 32 años, Oliver. Quiero una familia, un hogar, estabilidad. No puedo construir todo eso sobre mentiras y promesas que no resultan». «Imogen, por favor». Pude oír la desesperación en su voz. «Dame una oportunidad. Te demostraré que puedo hacer las cosas bien». Ella lo miró durante un largo momento. Incluso por la mañana había estado segura de que amaba a ese hombre, de que estaba dispuesta a atar su vida a él. Y ahora no sabía lo que sentía. ¿Decepción? ¿Ira? ¿Lástima? «Necesito pensar», dijo finalmente. «Ahora no puedo tomar una decisión». Con esas palabras, Imogen se dio la vuelta y salió del taller, dejando a Oliver solo entre sus planes no realizados y sus promesas incumplidas. Al entrar en su coche, se dio cuenta de que el letrero de Reparaciones Pollard estaba un poco torcido y que la pintura se estaba descascarando. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de estos signos de decadencia? Imogen arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento. Tenía mucho en lo que pensar. Sobre todo, tenía que decidir si estaba preparada para comprometer su vida con un hombre cuyas palabras estaban tan reñidas con la realidad. Imogen estaba sentada en su piso, mirándose las uñas desconchadas.
Había pasado una semana desde aquella conversación en el taller, una semana de angustiosas reflexiones y dudas. No había dormido en casa de Oliver en todo ese tiempo, alegando dolores de cabeza y cansancio. En realidad, solo necesitaba espacio para pensar. Oliver telefoneaba todos los días, enviaba mensajes, incluso llegó una vez con un ramo de claveles baratos, probablemente comprados en un supermercado en promoción. Hablaba de sus planes, de cómo funcionarían las cosas, de cómo encontraría el dinero para ampliar el negocio. Imogen escuchaba sin entusiasmo, asintiendo y sonriendo a pesar del esfuerzo. En el fondo ya había tomado una decisión, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Realmente se había encariñado con Oliver en los últimos 6 meses. Pero, ¿era amor? ¿O solo la esperanza de conseguir la estabilidad económica que él le había prometido? Su teléfono vibró. Otro mensaje de Oliver. Me han llamado del banco. Ven, te contaré todos los detalles. Imogen suspiró. Tarde o temprano tendría que hablar con él. ¿Por qué no hoy? Media hora más tarde, entraba en el piso de Oliver. El lugar no había cambiado mucho en la última semana, salvo por un ligero desorden. Platos sin lavar en el fregadero, revistas desparramadas en la mesita. Oliver nunca había sido un hombre ordenado, pero antes le había parecido parte de su brutal imagen. Ahora solo lo veía descuidado. Me alegro mucho de que hayas venido. Oliver le besó la mejilla. Olía ligeramente a cerveza. Tengo buenas noticias. El banco ha aprobado mi solicitud de préstamo. Imogen se sentó en el borde del sofá. ¿Y qué han dicho? Oliver vaciló. Bueno, no exactamente lo que esperaba. Estaban dispuestos a prestarme, pero a un tipo de interés alto y con una garantía. Pensaba usar el taller como garantía, pero dicen que no vale lo suficiente para la cantidad que pido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Imogen, aunque ya sabía la respuesta. Tengo un plan. Oliver se sentó a su lado con los ojos brillándole febrilmente. Puedo vender parte del equipo, pedir un préstamo más pequeño y, cuando las cosas vayan mejor, pedir otro préstamo para ampliar. Imogen lo miró y cada vez tenía más claro que Oliver vivía en un mundo de ilusiones. Un mundo en el que su negocio estaba a punto de florecer, en el que el dinero fluiría, en el que todos sus planes se harían realidad. Un mundo que no existía. Oliver, dijo en voz baja, le debes a Sheila $85,000. Tu negocio apenas sale a flote. Ni siquiera tienes dinero para arreglar el rótulo de tu tienda. ¿Cómo vas a pagar este nuevo préstamo? Su rostro se ensombreció. Hablas como Sheila, siempre contando, calculando, dudando. ¿Por qué no puedes creer en mí? Porque creer no paga las facturas, replicó Imogen. Trabajo en un supermercado, Oliver. Mi sueldo apenas alcanza para pagar el alquiler y la comida. No puedo mantenernos a los dos mientras tú persigues tus sueños. ¿De eso se trata? Oliver se levantó del sofá de un salto. ¿Dinero? ¿Lo único que quieres es dinero? Imogen sintió que algo en su interior se quebraba. Sí, Oliver, necesito dinero. Se levantó ella también. Tengo 32 años, trabajo en un supermercado, vivo en un piso de alquiler y no tengo perspectivas. Me prometiste una vida diferente. Me hablaste de una casa, de viajar, de una familia. Pero nada de eso va a suceder, ¿verdad? Al menos en los próximos años. Sí que va a pasar. Oliver la agarró por los hombros. Lo arreglaré, te lo prometo. Solo necesito tiempo. Imogen se soltó con cuidado de su agarre. ¿Cuánto tiempo, Oliver? ¿1 año? ¿2? ¿5? No puedo esperar tanto. ¿Así que te vas? Le temblaba la voz. ¿Dejándome cuando lo estoy pasando mal? Imogen suspiró. No pretendía ser cruel, pero la verdad era esa. No te estoy abandonando, Oliver. Es solo que no puedo basar mi vida en promesas que tal vez nunca se hagan realidad. Necesito estabilidad. Necesito saber que tengo un futuro. ¿Y tú no tienes un futuro conmigo? Había amargura en su voz. No el que soñé,
respondió Imogen con sinceridad. Estaban frente a frente, separados no solo por el espacio de la habitación, sino también por el abismo de la esperanza incumplida. Oliver la miraba con resentimiento e incomprensión, e Imogen solo sentía cansancio. «Eres igual que Sheila», dijo al fin. «Eres fría, calculadora. Los dos veis números, no personas». Imogen negó con la cabeza. «No, Oliver. Sheila vio tu verdadero yo. Conocía tus problemas empresariales, tu falta de voluntad para enfrentarte a la realidad, e intentó ayudarte. Invirtió dinero en tu taller, te apoyó, y tú le mentiste, la engañaste y al final lo perdiste todo». Oliver abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Por primera vez en su relación, Imogen vio algo parecido a la comprensión en sus ojos. «Adiós, Oliver», dijo en voz baja. «Espero que encuentres tu camino». Con estas palabras, Imogen salió del piso y cerró la puerta tras de sí. Respiró hondo en el pasillo, sintiéndose extrañamente aliviada. Era como si se hubiera desprendido de la pesada mochila que había estado arrastrando durante los últimos 6 meses. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: ya no basaría su vida en ilusiones y promesas vacías. Mientras tanto, en otra parte de Kirkland, Sheila Dorrance estaba sentada en el despacho de Derek Osborne, hablando de sus planes de futuro. «Creo que es una gran idea», dijo Derek, mirando el plan de negocio que Sheila había elaborado. «Tener tu propia empresa de contabilidad es exactamente lo que necesitas. Tienes la experiencia, la reputación en la ciudad y el capital inicial, además de mi apoyo, por supuesto». Sheila sonrió. Después de aquella conversación con Imogen en el supermercado, había decidido no seguir ocultando sus logros. La noticia de su situación financiera se había extendido rápidamente por Kirkland, provocando una oleada de sorpresa y admiración. Muchos conocidos que antes la habían mirado con lástima, ahora le pedían consejos sobre inversiones. «Ya he encontrado un local», dijo Sheila. «Una pequeña oficina en un centro de negocios de Main Street, el lugar perfecto para empezar». «¿Se te ha ocurrido algún nombre?», preguntó Derek. «Dorrance Financial», respondió Sheila. «Sencillo y directo». Derek asintió. «Me gusta. Y puedo recomendarte a algunos de mis clientes. Muchos de ellos necesitan servicios contables de calidad». «Gracias». Sheila le apretó la mano. «Por todo. Por tu apoyo, por tus consejos, por tu amistad. No podría haberlo hecho sin ti». Derek sonrió avergonzado. «Lo habrías hecho de todos modos. Eres una mujer fuerte, Sheila». Se sentaron en el acogedor despacho, rodeados de papeles y planos, y Sheila sintió que le entraba calor. Por primera vez en mucho tiempo, miraba al futuro con esperanza y confianza. «Por cierto», dijo Derek, «he reservado mesa en el Lakeside Grill para mañana. Celebraremos el comienzo de tu nuevo viaje». «¿Lakeside Grill?». Sheila enarcó las cejas. «Es el restaurante más caro de Kirkland. Y el mejor», le guiñó un ojo Derek. «Solo te mereces lo mejor, Sheila». Ella sonrió, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. En los últimos meses, su amistad con Derek se había hecho más fuerte y profunda. Cada vez pasaban más tiempo juntos, compartiendo pensamientos, sueños, planes. Y a veces Sheila captaba la mirada de Derek, cálida, tierna, llena de algo más que un afecto amistoso. «De acuerdo», asintió. «¿Mañana a las 8? «A las 8», confirmó Derek. «Iré a recogerte». A la noche siguiente, Sheila se puso delante del espejo, evaluando su aspecto. El vestido azul oscuro que se había comprado especialmente para esa noche se ajustaba perfectamente a su figura. Unos pendientes de perlas, regalo de sus padres por su 30 cumpleaños, completaban el look. Sheila no recordaba la última vez que había estado tan bien preparada para salir por la noche. No recordaba la última vez que había salido con tanto cuidado. Oliver y ella habían dejado de salir a restaurantes hacía mucho tiempo. Él siempre se quejaba de los precios y de la calidad del servicio.
El timbre sonó a las 8 en punto. Derek estaba en la puerta con un ramo de rosas blancas. «Eres preciosa», le dijo, y había auténtica admiración en su voz. Sheila aceptó el ramo sintiendo una ligera emoción. ¿Era una cita? ¿O solo una cena amistosa? No estaba segura, pero al mirar a Derek con su elegante traje, su pelo bien peinado y su cálida sonrisa, supo que deseaba que fuera una cita. The Lakeside Grill estaba a la altura de su reputación como el mejor restaurante de Kirkland. Situado junto al lago, con ventanas panorámicas y un interior elegante, era el lugar perfecto para las ocasiones especiales. El maitre les acompañó a una mesa junto a la ventana que daba al lago, iluminada por suaves luces. Sheila comprobó con satisfacción que sus asientos eran de los mejores de la sala. «¿Champán?», sugirió Derek mientras se acomodaban en la mesa. «Me encantaría», asintió Sheila. El camarero tomó nota de su pedido y se marchó, dejándolos solos. Sheila echó un vistazo al restaurante. El elegante público, las luces tenues, la música suave. Todo era perfecto, y entonces su mirada se detuvo en una figura familiar. En el rincón más alejado del vestíbulo, a la entrada de la sala de servicio, había una mujer vestida con una estricta blusa blanca y una falda negra, el uniforme del personal del restaurante. Incluso desde lejos, Sheila reconoció a Imogen Patchett. «No puede ser», murmuró. «¿Qué es?». Derek siguió su mirada. «Oh, ¿tu rival?». «Ex rival», le corrigió Sheila. «Parece que trabaja aquí». En ese momento, un camarero se acercó a su mesa con champán. Sheila vio que Imogen les dirigía una rápida mirada y luego se daba la vuelta, fingiendo estar ocupada limpiando copas. «Interesante giro», dijo Derek cuando el camarero se marchó. «No me digas que te va a arruinar la velada». Sheila negó con la cabeza. «No, claro que no. Es una coincidencia increíble». Levantaron las copas. «Por los nuevos comienzos», dijo Derek. «Por tu empresa, por tu éxito, por tu felicidad». «Por los nuevos comienzos», repitió Sheila, sintiendo el cosquilleo de las burbujas de champán en el paladar. La velada continuó con una agradable conversación. Hablaron de negocios, de planes de futuro, de libros que habían leído recientemente, de películas que les gustaría ver. Sheila se sentía ligera y libre como hacía años que no se sentía. Después del postre, Derek le cogió la mano. «Sheila, tengo que decirte algo». Su voz sonaba seria, pero sus ojos sonreían. «Nos conocemos desde hace 15 años, y durante todos ellos has sido para mí una persona especial. Una persona especial. Primero un amigo, luego algo más. Nunca hablé de ello porque estabas casada y respetaba tu elección. Pero ahora que eres libre, ahora que empiezas una nueva vida, me gustaría ser parte de ella, no solo como amigo o socio». Sheila lo miró fijamente, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Siempre había apreciado a Derek, su inteligencia, su fiabilidad, su amabilidad. Pero solo ahora, mirándole a los ojos, se dio cuenta de que sus sentimientos por él habían superado también la mera amistad. «Me gustaría», dijo en voz baja. «De verdad que me gustaría». Derek sonrió y se llevó la mano a los labios. «Entonces puede que esto no sea solo una cena de negocios». «Desde luego que no», sintió Sheila el calor en su interior. Era una cita de verdad. Estuvieron sentados en el restaurante largo rato, cogidos de la mano y haciendo planes para el futuro. Sheila se sentía feliz y libre, como si por fin estuviera al aire libre después de un largo encierro. Cuando decidieron marcharse, una camarera, no Imogen, sino otra chica, se acercó a su mesa con la cuenta. Derek pagó, dejando una generosa propina, y se dirigieron a la salida. En el guardarropa, Sheila se encontró cara a cara con Imogen. Parecía cansada y un poco confusa, nada que ver con la mujer segura de sí misma que se había burlado de Sheila en el supermercado. «Hola, Imogen», dijo Sheila en voz baja. Imogen asintió, evitando una mirada directa. «Hola, señorita Dorrance».
¿Cómo se encuentra?, preguntó Sheila, sin sentir regodeo sino una extraña simpatía por aquella mujer que había sido tan cruelmente engañada en sus expectativas. Estoy bien. Imogen levantó por fin la vista. Estoy aquí de prácticas. Quiero llegar a ser gerente de un restaurante. Es un buen objetivo, asintió Sheila. Buena suerte con eso. Imogen pareció sorprendida por el tono amistoso. Gracias, dijo insegura. Y siento las cosas que dije. No sabía... No pasa nada, sonrió Sheila suavemente. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Derek le tendió el abrigo y salieron del restaurante al aire fresco de la noche. Sheila aspiró profundamente, sintiendo el aroma de los manzanos en flor que flotaba en el aire desde el lago. «Has sido muy generoso», comentó Derek mientras caminaban hacia el coche. «Sabes», dijo Sheila pensativa, «no la odio, más bien la compadezco. Ella creía en Oliver, igual que hice yo una vez. La única diferencia es que yo tuve 15 años para descubrir quién era él y ella 6 meses». Derek le pasó el brazo por los hombros. «Eres una mujer sabia, Sheila Dorrance, y me alegro de tenerte a mi lado». Subieron al coche y atravesaron la noche de Kirkland, dejando atrás viejos rencores, decepciones y errores. Una nueva vida estaba por delante, con su propio negocio, con un hombre que la valoraba y respetaba, con confianza en sus capacidades. Sheila miró el reflejo del restaurante en el retrovisor. Recordó cómo una vez había temido estar sola, cómo había tolerado los engaños de Oliver, cómo había callado sus logros para no herir su ego, cómo había permitido que la llamaran divorciada sin dinero cuando sabía la verdad. Ahora todo era pasado, y mirando a Derek, que conducía tarareando algo en voz baja, Sheila se dio cuenta de que no se arrepentía de nada. Cada error, cada decepción, cada lágrima la habían traído hasta aquí, hasta este momento de felicidad y libertad absolutas. Imogen. Bueno, Imogen también encontraría su camino. Al fin y al cabo, a veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa. Sheila había aprendido esa lección.